No todos somos hijos de Dios y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. La Biblia establece claramente que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo a todos los seres humanos. Somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. En Colosenses 1:16 leemos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero solo aquellos que han creído en Él y lo han recibido en sus corazones como su Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Vamos a leer en Juan 1:12. La Escritura nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que le recibieron, creyendo en su corazón y considerándolo como su Señor y Salvador. Esto lo hacemos a través de una oración. En Romanos 10, 9 y 10 vamos a leer que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De acuerdo a lo que acabamos de leer, es a través de una confesión audible de fe en Jesucristo que podemos ser salvos. Vamos a leer un pasaje en Juan 3, del 1 al 7, en el que la Biblia nos habla de la necesidad de nacer de nuevo. Este es un encuentro entre Jesús y un religioso, un fariseo de esa época, un religioso de esa época llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, como ya les comenté, era un fariseo, que era el nombre que recibían los religiosos de esa época. Y ellos, en general, no aceptaban a Jesucristo como el Salvador. Sin embargo, Nicodemo vio en él algo diferente y se atrevió a visitarlo, aunque fuera de noche, un poco a escondidas, para platicar con él. Ahora veamos por qué es necesario nacer de nuevo. La Escritura nos los explica en Génesis 2, 16 y 17. Recordemos que no hay ningún libro que podamos consultar para entender la Biblia. La Biblia se explica a sí misma, simplemente hay que estudiarla y vamos a encontrar las respuestas que requerimos. En Génesis 2, 16 y 17 la Escritura dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, subrayamos, ciertamente morirás. Esta instrucción, que más bien es un mandato, se la dio Dios a Adán y posteriormente Adán se lo hizo saber a Eva. Como ya sabemos, ambos comieron del fruto de ese árbol. Y como Dios se lo advirtió a Adán, subrayamos, murieron. Adán y Eva murieron espiritualmente. No cayeron al suelo desangrándose ni nada por el estilo, sino que perdieron su comunión con Dios. Vemos que tanto las promesas de Dios como sus advertencias son reales, son verdaderas. Toda la Biblia habla verdad. La decisión es nuestra, si creer o no, si obedecer o no, y en ambos casos habrá consecuencias. Tomemos en cuenta que Adán y Eva fueron creados por Dios como sus hijos. Ellos fueron hijos de Dios, pero nosotros ya no somos hijos de Dios. Somos descendientes de Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, después de haber pecado, y heredamos su espíritu muerto, su naturaleza pecadora. Y esto impide que podamos relacionarnos con Dios. Nacemos alejados de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y esto solo es posible a través de nuestra fe en Jesucristo y es obra del Espíritu Santo, no es nuestra. En 1 de Juan 3:14 leemos: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay una vivencia, hay una experiencia, hay una convicción plena, total, de esta realidad en la vida de cada creyente que ha nacido de nuevo. Es un yo sé porque sé, estoy seguro. En Colosenses 1:13 y 14 leemos: el cual nos ha librado de la potestad del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido trasladados de las tinieblas y la muerte a la luz y a la vida. No hay nada que el hombre pueda hacer para restaurar su relación con Dios. De ahí la necesidad de que Dios mismo se hiciera hombre en la persona de Jesucristo. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y cumpliera así con la justicia de Dios mismo, que no puede dejar de cumplirse para salvarnos. No puede dejar de cumplirse porque en el reino de los cielos no hay impunidad. La justicia, la ley se cumple, sí o sí. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y de ahí su 100% Dios. En el vientre de María, una mujer de carne y hueso como tú y yo, y de ahí su 100% hombre. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos deja ver la incapacidad del hombre y su total dependencia de Dios para alcanzar la salvación. Somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Y la fe que necesitamos para ser salvos no proviene de nosotros, es don de Dios. De manera que toda la honra,
y la gloria pertenecen solo a Dios y a Él nuestro total agradecimiento. No hay nada de lo cual nosotros nos pudiéramos vanagloriar. Reconozcamos que Él nos ama y todo lo que ha hecho, hace y hará es por su gran amor hacia nosotros, hacia sus hijos. En Isaías 64:6 leemos: todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. No nos podemos salvar a nosotros mismos por medio de ellas. Si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Sin Jesucristo no tendríamos ninguna posibilidad de alcanzar la salvación. Y estaríamos condenados a la muerte eterna, lo que implica estar separados de Dios por siempre y para siempre, por la eternidad. Pero Dios nos ama y nos ha amado desde el principio con amor eterno. Así nos los deja saber en Jeremías 31:3. No por merecerlo, claro está. Y por ese amor que Él nos tiene, Dios mismo fue capaz de dejar su trono en los cielos para venir a la tierra a ser humillado, maltratado y finalmente asesinado para pagar por nuestros pecados. Y estando pagados nuestros pecados, tener la posibilidad de reconciliarnos con Él si solo creemos en Jesucristo. Él hizo todo lo que demandaba su propia justicia para pagar por nuestros pecados y liberarnos de la condena que merecíamos, que implica la muerte eterna, el fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. No quiero ni imaginármelo. Esto está en Marcos 9:48. Las últimas palabras de Jesucristo en la cruz fueron: consumado es. Él hizo, por decirlo de alguna manera, su parte, que en realidad es nuestra parte. Él nos sustituyó en la cruz y nos dejó la tarea más fácil. Solo nos toca creer. Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice muchos? Porque la gran mayoría, desgraciadamente, no será capaz de creer en Jesucristo y confesarlo como su Señor y Salvador. De esta manera no alcanzarán la salvación. Pero sí aquellos que accedamos a creer en Jesucristo, a recibirlo en nuestros corazones y considerarlo el Señor y nuestro Salvador personal. Entonces alcanzaremos la salvación. En Romanos 5:8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Primera de Pedro 3:18 leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito, reconciliarnos con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y finalmente quiero leer el siguiente versículo, en Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Quiero invitarlos a hacer
una oración de acuerdo a lo que leímos en el principio, tanto en Juan como en Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y explicamos cómo es a través de una confesión audible de fe que podemos alcanzar la salvación. Voy a hacerla, no es una oración machote, no me la sé de memoria. Sin embargo, sé los puntos que deben considerarse. Los invito a seguirme en esta oración y con sinceridad, porque Dios ve nuestros corazones. Creer y confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Padre, en esta hora vengo a ti en el nombre de Jesús, el único intermediario que hay entre Dios y los hombres. Primeramente quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día para darme vida. Jesucristo, hoy te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador y en tus manos pongo mi vida. Guíame por sendas de justicia, hoy y siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, quiero pedirte me lo hagas saber, ya sea a través de las posibilidades que ofrece Facebook o bien a través de Messenger. Y así también si tienes alguna duda, comentario, alguna opinión, házmela llegar. Si yo puedo aclarar esas dudas, lo haremos, y si no, creceremos juntos en el conocimiento de la palabra. Espero saber de ti, me dará mucho gusto. Bendiciones.